Pero la resolución número uno de cada hijo de Dios tiene que ser vivir en este año, en primer lugar, de la manera que Dios demanda. Vivir de acuerdo a sus normas, a sus principios, a sus estatutos. Mejorar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Tratar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos y que por ello nos ha dejado en esta tierra, que es alcanzar a otros para su gloria, para su honra. Alcanzar a otros para su iglesia. De hecho, cuando miramos todos los escritos, prácticamente todos los escritos del Nuevo Testamento son dirigidos, son cartas y son dirigidas a congregaciones, a iglesias, porque ese es el plan de Dios y esa es la etapa en que estamos viviendo y esa es la etapa previa a la próxima, que es la eternidad con el Señor, el arreglo de todas las cosas. A nosotros nos ha tocado vivir en la etapa de la iglesia, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por todas estas cartas dirigidas a la iglesia. Antes de hablar de la iglesia de Filipo, déjeme decirle que vamos a aprender a través de la carta muchas cosas interesantes de la vida cristiana, ¿ok? Pero antes de entrar en el tema propiamente de la carta, déjenme mostrarle el panorama que nos ha tocado vivir y que es necesario que, por el contrario, aquellos que son hijos de Dios, en vez de desanimarnos, esto nos estimule a prestar atención a lo que dice esta carta, a lo que dice toda la Escritura. Pero durante este tiempo que vamos a estar predicando la carta, a lo que dice la carta, a lo que le dice Pablo a los filipenses. Mi hijo, ustedes saben que Paco, gracias a Dios, los dos pasaron al Instituto Bíblico y Paco fue llamado a ser pastor administrativo allá en Calvary y él también va a hacer algunas otras cosas como parte del ministerio. Y ha comenzado un grupo de college, personas que están en la edad de colegio, de college, recién graduados de college o para entrar en el college, todo alrededor de esta etapa de la vida, ¿verdad? Que tiene que ver con la preparación intelectual, profesional de los seres humanos, lo que le llaman el college aquí, la parte más importante. Paco sabe positivamente que el college hace la diferencia en la vida de los muchachos. Hemos encontrado jóvenes con familias completamente dedicadas a prepararlos en la vida cristiana y cuando llegan al college todo cambia. Allí se pierde o se gana la pelea. Allí se pierde o se gana. Por eso somos somos gente muy motivada por lo que hace el Instituto Bíblico, porque antes de ir a college, si la persona va antes de ir a college por 2 años, hace que los muchachos afiancen su fe, la pongan sobre fundamentos sólidos. 2 años de Biblia es importante para enfrentarse al mundo, ¿verdad? Pero definitivamente el college cambia la vida de los muchachos porque está minado de todas las corrientes liberales y está en manos de gente que no tiene ninguna intención de que nuestros hijos sigan la vida cristiana después que salen del hogar y se van al colegio. Esa es la intención. No se crean que es enseñarle a ser enfermera, ni médico, ni abogado, no. Es cambiarle su mente con todo lo que es importante en la vida. Tristemente, se suponía que el colegio era para hacerse ingeniero, enfermera. No, pero dentro de ello, y como algo bien importante, está el cambiarle la mente con relación. Si te enseñan medicina, te la enseñan desde el punto de vista liberal. Si te enseñan física, te la enseñan desde el punto de vista liberal. Si te la enseñan leyes, te la enseñan desde el punto de vista liberal. Y todo es en base a cambiar lo que dice la Escritura y que los padres e iglesias han puesto en la mente de los muchachos y se han criado en la iglesia. Lo vemos una y otra vez. Y si usted quiere discutir del tema, nos sentamos. Yo le voy a poner miles y miles y miles y miles de ejemplos de cómo funciona, cómo los colleges dicen que tienen este Señor. Bueno, eso fue lo que puso el Señor en el corazón de Paco y él empezó ese estudio y escogió un libro para el estudio que se llama así en su título, un título un poco largo. Por encima de todo programa, por encima de la política, por encima de las preferencias y por encima de todas las prioridades, por encima de todo, el Evangelio es la fuente de la renovación de la iglesia. Y aparece el título, el nombre del autor. El Evangelio de Jesucristo sigue siendo lo más importante para renovar la iglesia.
La iglesia no se renueva apartándose del evangelio. Se renueva y nosotros necesitamos renovarnos. ¿Por qué? Miren lo que dice el libro en su primera página en la introducción. Y por eso escogimos la carta a los Filipenses. Y toda la escritura es útil, ¿verdad? Pero vamos a empezar por aquí para renovarnos como iglesia en este 2022. Por supuesto, la renovación tiene que venir, o lo que le llaman revival, lo que le llaman un despertar de la iglesia, tiene que venir de cada uno de nosotros. Ahora, la realidad es otra. Y el libro empieza hablándonos de esa realidad. El cristianismo basado en la Biblia está muerto. Esa es la primera frase que aparece en este libro. Al menos eso es lo que la sociedad quiere que nosotros creamos. Y cito el libro. Las iglesias están cerrando sus puertas. Los llamados evangélicos están dejando la fe. La ola de aquellos que se identifican como que no tienen religión está creciendo de manera increíble. ¿Es esto la llamada escritura en la pared? ¿Está el movimiento cristiano muerto? La mayoría de los cristianos deben recomenzar y repensar sus decisiones y convicciones. Parece que el cambio es la única opción. No podemos alcanzar a las generaciones venideras dándole golpes con la Biblia, alertándolos sobre las doctrinas del pecado, la exclusividad de Cristo y las arcaicas nociones del matrimonio y la sexualidad. El cambio es necesario y hay que abrazarlo o nos convertimos en irrelevantes. Cuando miramos alrededor y vemos un montón de cristianos que han recibido el mensaje, muchos han dicho hasta aquí y ahora tratan de mantener una convicción raramente y solamente histórica de lo que es el cristianismo. Esa es la realidad que el mundo nos quiere hacer ver. Y nosotros le vamos a decir al mundo, los que estén dispuestos, no, el cristianismo no está muerto. El evangelio sigue siendo relevante y es la única manera para nosotros revivir la iglesia. La iglesia tiene que renovarse y hay una sola manera de renovarla, el evangelio. Hay muchas iglesias, que si usted le quita la música de los 3,000, de los 500 que tienen, se quedan en 2 o 3. Pero lo único que es relevante es el evangelio de Jesucristo. Y por eso nosotros vamos a empezar a continuar predicando el evangelio de Jesucristo, pero vamos a usar ahora a principio de año esta carta a los Filipenses que nos va a ayudar mucho a poner en el lugar indicado la relevancia del evangelio de Jesucristo. Les pido que me acompañen y les pido que abran las escrituras ahí en el evangelio, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, vamos a publicar toda la carta. Carta a los Filipenses, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Vamos a ver solamente 6 versículos, la introducción, el comienzo, el saludo en la carta y vamos a continuar por todo el tiempo que nos lleve la prédica en la carta a los Filipenses. Dice así la santa palabra de Dios. Va a pedir que se pongan en pie para leer los versículos del 1 al 6. Cuando tengan la porción me dicen amén. Todavía me sigo familiarizando con la Biblia de hojitas finitas para evitar que se me peguen. Pero yo creo que alguien me arrancó las páginas de la carta a los Filipenses. No, that doesn't work.
Ya le he pasado por arriba 3 veces, se los aseguro. Dice así la palabra del Señor. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, suplicando con gozo por todos vosotros y por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Prepara los corazones de los hermanos que van a escuchar y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. Úsame para gloria de tu nombre y para el cambio y decisiones de cada corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, ubiquémonos histórica y geográficamente. Cuando el apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros, hay un momento, recuerdan ustedes, en que tiene una visión y se le aparece un varón y este varón le dice que pase a Macedonia para que los ayude, para que allí se abra la obra, para que ahí comience la evangelización de aquella parte del mundo. Pablo no tenía intenciones, tenía otras cosas en mente, pero el varón macedonio le hizo ver que era importante ir allí. Y ahí va a una ciudad de Macedonia que se llama Filipo. Filipo porque tenía que ver con el rey romano, era una ciudad que se había hecho romana y todas estas cosas, por la conquista. Y Pablo entonces abre allí, empieza una iglesia, con aquellos que estaban ahí, algunos judíos, otros que eran gentiles, y comienza la iglesia de Filipo. Cuando Pablo está preso, le escribe esta carta entonces después a aquellos a quienes él le había predicado el evangelio y que estaban funcionando como iglesia. Y eso es lo que hacemos nosotros cada vez que tenemos una prédica. Nosotros recordamos lo que dijeron aquellos que escribieron inspirados por Dios para que la iglesia crezca, para que la iglesia mejore, para que la iglesia avance, para que el programa de Dios siga adelante, para que las cosas sean diferentes en la vida de aquellos que han creído. Ese es el propósito de la prédica y no va a desaparecer nunca. La prédica no va a ser sustituida ni por un televisor. Este contacto personal y directo no va a ser sustituido nunca por ninguna otra cosa. Un hombre predicando, diciendo lo que dice la palabra de Dios, va a seguir siendo siempre el método para que Dios llegue al corazón de aquellos que han creído. Y aquellos que no han creído, pues entiendan que hay un solo camino, una sola verdad y la vida que está en Cristo Jesús. Uno de los problemas más serios que enfrenta el avance del evangelio, y fíjense ustedes que vamos a comenzar, por supuesto, como siempre, por los primeros versículos, ya sea de la carta de un libro, en este caso de la carta que Pablo escribe desde la cárcel a los filipenses. Vamos a comenzar por la introducción, vamos a comenzar por los saludos. Y a veces mucha gente se atreve a decir que hay porciones de la Escritura que no son importantes, que no nos dicen mucho, que no nos hablan de lo que queremos oír. Y si se trata de un saludo, o si se trata de una genealogía, o si se trata de una despedida, no hay que leerlo. Sin embargo, la misma Escritura dice que toda ella, toda la palabra de Dios es inspirada y toda es útil para redarguir, para enseñar, para todo lo que Dios nos la dejó. Cuando leemos la primera parte inicial de la carta, nos damos cuenta que Pablo está al mismo tiempo que saluda, al mismo tiempo que se introduce, dándonos a nosotros una visión de lo que es la vida cristiana. Cuando usted habla como pastor o como hermano en Cristo con otro hermano, o habla en la iglesia, o enseña, o predica, o lo que haga, usted se refiere, y cuando usted tiene esa comunión y esa relación con aquellos que han creído, usted está expresando de alguna manera lo que es la vida cristiana. Y tiene que ser así aquí y donde quiera que esté. Ahora, este panorama que yo les mostré, que es la introducción de este libro, que por cierto, después que Paco me dijo eso, lo ordené. Este es mío, este no es de Paco, este lo ordené yo para leérmelo. Me doy cuenta que Pablo en esta primera porción nos habla de algunos aspectos que ha hecho que el mundo piense que el cristianismo está muerto. Los únicos que pueden hacer
o manifestar que el mundo en realidad no está siendo permeado por el evangelio son los que dicen ser cristianos. Esa conclusión la ha sacado el mundo por la manera en que nosotros, los que decimos que somos cristianos, nos comportamos con relación al mundo. Y el mundo ha dicho, míralos, ya el evangelio no es importante en la vida de ellos. Ya la vida de relación con Dios no funciona. Se pasaron la vida enseñando a su hijo y ahora en college me lo gané para mí, dice Satanás. Cuando visitamos las iglesias americanas, las grandes en este país, nos damos cuenta que la mayoría son personas mayores y que las nuevas generaciones, que se supone que esas familias hayan preparado, han perdido la pelea y están fuera de las iglesias. Uno de los problemas más serios que enfrenta el avance del evangelio en el mundo es el poco impacto que hace en nuestra manera de vivir en aquellos que no son cristianos. Si nosotros fuéramos lo suficientemente valientes, si viviéramos la vida cristiana, el mundo no pudiera ni abrir su boca para decir, eso aquí no funciona, ya no tiene validez, el cristianismo ha pasado, estamos viviendo en una época post-cristiana, que de hecho la estamos viviendo. Pero es culpa muchas veces de la iglesia, de nosotros, de los que decimos que somos cristianos. Muchas veces pasamos una semana entera sin oír nada de Dios y por tanto sin hablar nada de Dios, sin tener una oración, sin mencionarle a nadie nada de lo que creemos y pensamos que el mundo se ha detenido. No, el mundo sigue adelante con su agenda. Nosotros somos los que nos hemos detenido. En la misma introducción, el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros de tres aspectos importantísimos de la vida cristiana. En una introducción, usando las palabras que usa, las frases que expresa, nos dicen a nosotros, porque esto es una carta de un pastor, de un misionero, del fundador de la iglesia, a la iglesia, mirando él cómo trabaja, cómo funciona. Cuando nosotros miramos cómo hemos logrado un edificio, un lugar donde congregarnos, y la cantidad que somos, nos damos cuenta que no estamos impactando a nadie, porque los edificios no impactan a nadie. Es la vida de nosotros la que tiene que impactar a la gente. Es el evangelio de Jesucristo. Lo primero que quiero que vean allí en esta introducción es que nosotros tenemos que vivir una vida de relación o de relaciones totalmente diferente a la del mundo. Nosotros pensamos que se puede ser cristiano y mantener nuestro mundo relacional, nuestras relaciones de la misma manera. Aunque nosotros lo intentemos, mucha gente lo intenta por años. Si de verdad vivimos la vida cristiana, la gente misma, el mundo nos va a rechazar. Nos va a apartar porque ya no somos de ellos. Estamos con ellos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ese no es el caso. La mayoría de las veces lo que hacemos es vivir una doble vida. La vida de un ratico en las cosas espirituales y el resto. Esa no puede ser la decisión del año 20, de la vida de nosotros en ningún año. Pero ahora que comenzamos el año, eso tiene que cambiar. Nuestras relaciones son diferentes a como el mundo la ve. Nuestras relaciones tienen que ser restregadas en la cara del mundo. Hay cosas que nosotros no le restregamos al mundo en la cara, pero hay cosas que sí le decimos, esto es lo que creemos y este es mi mundo de relaciones. Hay quien dijo que el cristianismo no era una religión, que era una relación. Y lo es. Lo primero que cambia en la vida de cada uno de nosotros es nuestra relación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, los dos se están dirigiendo a la iglesia. ¿Ok? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obreros y diáconos, los obispos y diáconos, gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos,
la primera relación de un cristiano es que es siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra siervo? Somos esclavos de Jesucristo. Y a nadie le gusta. Pero prefieren ser esclavos del mundo, esclavos de Satanás, y no llamarse esclavos de Jesús. Orgullosamente me llamo desde que conocí a Cristo esclavo del siervo de Él. Y Pablo pone siempre, como debe ser el mundo de las relaciones del cristiano, el líder en primer lugar como ejemplo de servidumbre. Él y Timoteo son siervos y cada quien tiene que ser siervo de Jesucristo. Hasta que usted no se rinda hasta el punto de la esclavitud de Cristo, usted no puede llamarse cristiano. La vida cristiana se identifica en primer lugar con nuestra relación con Cristo. Cristo no es nuestro muñeco, Cristo no es el que tenemos en la gaveta y abrimos y le pedimos cuando tenemos una necesidad. Cristo no es el de la Navidad, Cristo es el todo en nuestra vida. Es más que nosotros, es nuestra vida. Si es así, pero eso no es lo que le decimos al mundo. Cristo es una de las relaciones que tenemos. Y nosotros muchas veces nos convertimos en siervos de otra gente y no miramos al ejemplo de Pablo y Timoteo, que cuando se llaman siervos de Jesucristo. A veces nos cuesta mucho trabajo servir al Señor, pero estamos dispuestos a servirle al mundo a una velocidad estrepitosa, sin pensarlo dos veces. Y no nos damos cuenta que nos estamos esclavizando con el mundo, que vivimos esclavos del mundo. Y dice después, hablando a ellos de su relación como líderes con Dios, son siervos, son esclavos, y se ponen de ejemplo para que cada uno sea siervo. Por supuesto que el pastor, por supuesto que los líderes tienen que ser el ejemplo de la gente de servidumbre aquí. Esa es mi lucha todos los días, que vean en mí alguien que le sirve al Señor a cualquier precio como esclavo, porque fuimos comprados con sangre. El esclavo fue alguien comprado. Hay quien es comprado por 13 monedas de plata, hay quien es comprado por overtime, part-time, hay quien es comprado por el dinero del gobierno, hay quien es comprado por un papel. Nosotros tenemos que decirle al mundo, nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Somos dueños, eres dueño nuestro. Y Pablo y Timoteo se ponen de ejemplo, pero esa tiene que ser nuestra primera relación. Siervos de Jesucristo, de una manera o de otra. Y dicen ellos cuando dirigen la carta, ya mencionaron el remitente, ahora vamos a mencionar el destinatario. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Otro aspecto de nuestras relaciones, somos santos. Y cuando decimos santos no quiere decir esos muñecos que cuelgan en algunas iglesias representando a Pedro, que yo no sé de dónde los sacan, pero no sé cómo fue que los conocieron, a Santiago, a cualquier otro santo de los que conocieron recientemente, porque hay gente que todavía siguen en el proceso de hacerlos santos. Y la palabra santo significa separados. Es tu relación como cristiano, una relación de separación del mundo. Porque eso es lo que quiere decir santo. Hermano, usted es santo, yo soy santo, somos los que hemos creído somos santos porque hemos sido separados en Cristo del mundo. Vivimos en el mundo, pero estamos separados. ¿Han visto ustedes en las clases, recuerdan las clases de química, como hay líquidos que se unen, que viven juntos, que conviven, pero que no se unen nunca? Así estamos nosotros en el mundo. Hemos sido separados en Cristo, somos santos y esa es nuestra primera relación. Hay que amar a la gente, convivir con la gente, trabajar con la gente, soportar a la gente, amar a todo el mundo, pero que dejar saber que no somos del mundo. ¿Qué trabajo nos cuesta que el mundo vea que nosotros no le pertenecemos? A veces llegamos a un punto en que nos mezclamos con el mundo. A veces yo veo fotos de gente que no son borrachos. Yo sé que no son borrachos. Yo sé que un día aceptaron a Cristo. Pero no se cuidan de poner en la foto una cerveza al lado
y están diciéndole al mundo, conmigo no hay diferencia. Hay que cuidarse de cada detalle para que vean la separación. Usted se va a tirar una foto, mire para los lados. Usted va a hablar de alguien, piense primero de qué está diciendo, qué está hablando. Usted va a decir algo espiritual, fíjese primero si fue algo que dijo Dios. Usted va a tomar una decisión, piense primero si es una decisión que le agrada a Dios, y eso va a establecer la diferencia con el mundo. La gente no se cuida. O viven como el pescado muerto. Se lo lleva a la corriente y el mundo los va arrastrando. De vez en cuando, el domingo por la mañana, salen del agua y vuelven a entrar el lunes por la mañana en la corriente los va llevando. Pero el mundo de relaciones del cristiano es diferente. Número uno, somos esclavos de Cristo. O tenemos que pretenderlo, o tenemos que hacerlo. Cristo nos compró. Ellos como líderes se ponen de ejemplo de siervos. Pero todos tenemos que ser siervos. No quiere decir que todo el mundo tenga que ser maestro, que todo el mundo tenga que ser pastor, que todo el mundo tenga... No. Siervo quiere decir esclavo. Es usted esclavo. ¿Usted está dispuesto a vivir la esclavitud que Cristo ofrece? Porque vale la pena. Vale la pena vivir en la esclavitud del Señor. No queremos ser esclavos de Cristo. Preferimos ser esclavos del que nos paga, del que nos manda, del que nos gobierna, de las políticas, de lo que sea. No. Hay que ser esclavos del Señor. Hay que ser santo, hay que vivir separado a todos los santos. ¿Separado por quién? Por Cristo Jesús. No separado por una iglesia, no separado por una doctrina. No, los creyentes de tal cosa, los creyentes de más cual cosa. No. Separados por Cristo Jesús. Hermano, hay mucha gente religiosa, sumamente religiosa, que se fajan, que la emprenden contra el mundo, que se rebelan. Yo recuerdo la única religión que atacaban en Cuba eran los testigos de Jehová. Pero eran los únicos que se rebelaban por lo que decían que creían y se enfrentaban al gobierno. Eran los únicos que lo hacían. El cristiano no tiene poder, no tiene convicciones para decir, no, eso conmigo no funciona. El verdadero cristiano, porque tiene que ser en Cristo. Hay gente que dice que cree en Cristo y no es su relación con Cristo lo primero. La santidad no es la que Cristo establece. Y habla aquí de una iglesia local, porque va dirigida a los cristianos, a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. ¡Wow! ¡Qué manera de destacar! Que la primera relación con tuya es de siervo con Cristo, es de santo en Cristo y es con el pueblo de Cristo. La gente más allegada, más querida, la gente más deseada, la gente para compartir, tienen que ser tus hermanos en Cristo. No, pastor, yo creo que se le fue la mano. ¿Qué va? Yo tengo mi grupo de mi país, o de mi manera de pensar, o de mi trabajo, o de mi pasado, pero tenemos que luchar porque sea la familia de la fe. Abrirnos, mostrarnos, reunirnos. Porque si venimos aquí a compartir las cosas espirituales y después decimos que lo primero es nuestra familia de fe, nuestra iglesia local, fíjense la importancia que le da el Señor a la iglesia local, Filipo, con los obispos y diáconos, con los líderes que están allí. Esa es nuestra familia. Pero fíjense ustedes cómo el mundo de relaciones de un cristiano, cuando nosotros vivamos esas relaciones en la medida que la Biblia nos lo enseña, la gente se va a impactar y el mundo no va a poder decir, se acabó el cristianismo. El mundo dice, wow, esa gente se aprecian, esa gente se quieren, esa gente para ellos todo es Cristo, esa gente le sirven a Cristo, esa gente no hacen lo que hace todo el mundo. Pero eso no está pasando. Esa es la razón de este libro, de muchos otros, no es el único. Que la gente ha dejado el evangelio, las normas de convivencia y relaciones que establece el evangelio de Jesucristo a través del Espíritu de Dios, a un lado. En la misma introducción, Pablo nos está diciendo, wey. Las relaciones de ustedes y mías son totalmente diferentes a las relaciones del mundo. Son separados por Cristo, son sirviéndole como esclavos a Cristo. Son en una iglesia local.
del Señor. Hermano, es sumamente importante. La opinión que tiene el mundo del cristianismo tiene mucho que ver con la manera que usted se expresa relacionalmente hablando, con quien usted se reúne, con quien usted comparte. Tú vas a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero yo nunca te he visto a ti compartiendo con un hermano de la iglesia. No, porque eso es otra cosa, eso es otra cosa. El mundo de compartir es otra cosa. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Nosotros tenemos que ser lo que dice la Escritura, una familia, un cuerpo. ¿Ok? En el cuerpo este local de Cristo, si al dedo mío se le ocurre, porque la Escritura usa el cuerpo humano como referencia, como precioso ejemplo, si al dedo mío se le ocurre ir a la nariz de otra gente, todo el mundo se pone bravo. A mi nariz nadie se pone bravo porque esa es mi nariz y yo tengo que limpiarla. A lo mejor lo hago discretamente, pero ir a limpiar la nariz de otro no tiene sentido. Este es tu cuerpo. A nadie se le ocurre ir a Publix y cuando llega a la caja con el carrito lleno, decirle: yo no voy a pagar aquí, voy a pagar en el Publix de Pan Bay. Dice: usted compró aquí. Este es el Publix donde usted tiene que pagar. No, pero es la misma compañía. ¿Qué iglesia lo alimenta? ¿Qué iglesia le ofrece la oportunidad de alabar? ¿Qué iglesia le da lo que le da? ¿Qué iglesia le da consejería? ¿Dónde es que usted se mueve en su mundo de relaciones espirituales? ¿En esta iglesia que usted tiene que ayudar? No, pastor, yo mi diezmo lo mando para mi país. ¿What? Ustedes no han visto en las iglesias la gente que le mandan dinero a todas las organizaciones y mucha gente manda a la iglesia que dejaron en su país. Pero si esta es la iglesia que te alimenta, esta es la iglesia que te sirve, esta es la iglesia que está a tu disposición. Cuando el mundo vea esa compenetración, esa relación, esa manera de expresarnos, enfrentándonos al mundo, sea lo que sea, cuando diga el mundo, digo gobierno, diga sea quien sea. Sea quien sea. Sea Corte Suprema, sea quien sea. Lo que el Señor me ha dicho, me ha enseñado: Cristo es mi Rey soberano. Nadie más me puede poner leyes. Yo las cumplo, como dice la Escritura, hasta que lleguen a punto de violar mi libertad en Cristo. Porque yo soy su siervo y porque yo soy separado por Él. Nuestras relaciones tienen que cambiar. Una de las razones por las que se dice lo que se dice del Evangelio es porque nuestras relaciones no hablan de nuestra vida cristiana. Número 2. ¿Qué hay con la relación entre nosotros? Esa es la relación con relación al mundo. La vida cristiana es una relación especial entre nosotros. ¿Saben cuál es la primera preocupación de un cristiano? Otro cristiano. Por supuesto que como iglesia nuestra gran preocupación es el perdido. Pero al perdido lo vamos a impactar cuando ellos vean que hay una vida diferente, que hay una relación diferente, que hay algo que es totalmente fuera de sí, sobrenatural. Que nos llamen locos, como le decían a Pablo. Pero también, mis hermanos, el amor entre nosotros, Miren, yo no puedo estarle dando un beso, un abrazo a todo el mundo todo el día, porque usted tiene su responsabilidad, no puedo verlo. ¿Verdad? Pero yo sí puedo estar orando por usted todos los días. Y tenemos que orar los unos por los otros. La intersección entre los hermanos cristianos tiene que ser una cosa que el mundo vea y diga: wow. Pero no solamente el mundo, especialmente Dios, que Dios vea que tu corazón está pensando en aquel que es tu hermano, luchando en oración de rodillas por la necesidad del hermano. A veces le decimos a la mano: yo voy a orar, y después no oramos. Orar
por los hermanos. A veces oramos por el inconverso, que está bien para que se salve. Pero a veces oramos por los deseos carnales de aquellos que han rechazado al Hijo de Dios. Pastor, por mi prima. La prima está perdida con mula en ciudad. Pero pastor, por mi prima que tiene, le dijeron que tiene posiblemente un cáncer. Y la eternidad. Y la eternidad. Pero sin embargo no oramos por nuestros hermanos. No puede haber en una oración que falte. Yo, a veces mis hijos, ustedes saben que aun cuando logramos que nuestros hijos estén en las cosas de Dios, el mundo va tan aprisa y tan apurado que a veces cuando la gente se reúne, si es que oran para comer, si es que oran para comer. A veces las oraciones son por los alimentos y a veces los muchachos, las nuevas generaciones te lo dicen. No, esos pastores que oran muy largo, no, vamos a orar por los alimentos y se acabó, los alimentos y ya, eso es todo. Pero si yo me acuerdo de ti, ¿por qué no voy a mencionarte? Si yo te amo, si tú eres mi hermano. Y las nuevas generaciones y los nuevos cristianos y los que digan que no tienen que esperar a que cuando yo ore, si me vienen los hermanos al corazón, lo menciono. Si me acabo de enterar que hay alguien enfermo, si acabo de enterar que hay alguien en necesidad, lo traigo a colación allí en la oración que esté haciendo. Ayer estaba, ahora los martes por la noche vamos a tener otra actividad evangelística. Martes por la noche entre 7 y 9 de la noche. ¿En qué consiste la actividad evangelística? El pastor se sacrificó. No a ir a la cruz ni nada de eso, pero se sacrificó a jugar softball. Pastor, con la guagua que le regalaron a la iglesia, va a ir a los juegos de softball, que está lleno de hispanos, va a parar la guagua allí y va a jugar. Y si los hermanos van y aplauden al pastor, aunque las patas del pastor sean flaquitas, aunque el pastor no juegue lo mejor del mundo, aunque el pastor parezca lo que parezca, si usted va ahí y apoya al pastor, se va a encontrar con muchos inconversos allí. Ese es el pastor de mi iglesia. Yo voy a jugar con una iglesia americana porque las iglesias hispanas, nosotros no pudimos ser un equipo, las iglesias hispanas no quieren al pastor, parece. Y estaba ahí en el pool y me llamó una iglesia americana y vamos a jugar con la iglesia americana. Pero ayer cuando teníamos la práctica, me pidieron que orara. Porque de todos los jugadores que son de una iglesia americana, el único en realidad pastor ordenado era yo. Pienso que fue por eso. No es porque le guste mi acento ni nada de eso. Aunque hay algunos que se vuelven locos con el acento, ¿ok? No se sientan mal. Me piden que oren. Pero hay un Señor que es el corazón, el motor de esta liga de iglesias, que toda la vida ha estado detrás de mí, que es una familia preciosa, que fueron compañeros de mis hijos después de homeschooling, y está en el hospital. Y cuando yo estaba orando, porque me sentí bien con ese grupo de hombres preparándonos para jugar, para dar testimonio, me acordé de él. Me acordé de él que está en el hospital. Creo que ya salió. Y ahí mismo oré por el hombre. No puede faltar en nuestra vida la oración de los unos por los otros. A veces pensamos que es sencillo, que es superficial, que no hace falta. A veces confiamos solamente en las redes sociales para enterarnos que hay un problema. Y cuando no tengamos eso, y cuando no lo teníamos, hay que seguir usando el teléfono, hay que seguir viniendo y reuniéndonos para oír. Hay que venir el miércoles a orar, a interceder los unos por los otros, porque un aspecto de la vida cristiana es la intercesión de unos por los otros. Lo tomamos a la ligera, no hay nada más grande que decir, Dios mío, acuérdate de mi hermano que está en tal situación, que tiene tal problema. Pero decimos que tenemos una reunión de oración el miércoles. ¿Y quién viene? Y eso es lo que hacemos, interceder los unos por los otros. Es importante para ti interceder. Miren lo importante que era para Pablo. Dice en el versículo, en los 3 al 5, el versículo 3 al 5, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Pablo es honesto. A veces no nos acordamos de la gente. A veces se nos olvida el nombre de algún hermano que me pidió oración. Pero cada vez que el hermano te viene a la mente, tú oras por él. Siempre doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo primero es dar gracias. Dar gracias porque tengo hermanos. Dar gracias porque tengo una familia en la fe. Dar gracias porque a pesar de las imperfecciones del hermano, yo le gano. Yo soy más imperfecto que él. Dar gracias los unos por los otros. Cuando dejamos de congregarnos y de venir, lo primero que estamos diciendo es que no nos agrada mucho el hermano. Esa es la realidad. Cuando nosotros dejamos la reunión con los de la fe por una reunión del mundo, estamos diciéndole, diga usted lo que usted diga. Que la reunión con la gente inconversa es más importante que la reunión con los hermanos de la fe. Eso es una realidad. Sean familia, sea el cumpleaños, sea el funeral, sea lo que sea. Jesucristo le dijo, ven conmigo. No, déjanos ir a enterrar. No, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero tú anda conmigo. No importa lo que usted piense, si para usted una reunión con alguien del mundo es más importante que la reunión de la iglesia, no importa cuánto sentimiento, no importa cuánto amor, no importa, no me diga que si lo invitan a predicar es otra cosa. Pero aunque usted predique allí, usted va a perder ese día de relacionarse con sus hermanos, de oír las necesidades que tienen, de orar e interceder los unos por los otros. Qué alegría ver que alguien, yo no me acuerdo la última vez, yo sé que lo hace, que alguien me dijo, pastor, estoy orando por usted. Y no hay nadie más que necesite. Ustedes creen, yo sé que ustedes necesitan oración, pero yo la necesito. Yo sé lo que es la oración. Si usted sabe lo que es la oración, si usted sabe lo que significa orar, usted sabe lo importante que es que la gente esté orando los unos por los otros. Si no hubiera Facebook, si no hubiera redes sociales, entonces la intercesión, ¿qué sería? Ya no nos vamos a llamar, ya no vamos a venir a oír las necesidades que tiene el hermano. Déjame decirle que esas cosas se van a acabar. Es más, se pueden acabar un día así. De un día para otro puede que no haya internet. Nos queda la reunión de oración del miércoles por la noche. ¿Qué les parece? Dice Pablo allí, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, suplicando con gozo por todos vosotros. Wow, qué bueno saber que alguien está orando por nosotros. Yo no sé si usted se alegra de que yo los tengo usted en una lista con mis oraciones, cada uno con su problema. Ahora los miro a su cara y me acuerdo del problema de cada uno. Yo le puedo decir, si usted quiere. Yo le digo aquí, ¿cuál es su problema? Por el que yo estoy orando. A lo mejor no es el problema que usted es más grande porque usted no lo ha compartido, usted no me ha dicho que ore, pero por algo, por algunos de todos los que están aquí y muchos que no están, yo estoy orando. Estoy orando. Vamos a tener una vigilia de oración. 12 horas aquí para interceder los unos por los otros. Y a veces cuando hago estas vigilias de oraciones, cuando las hacía, aquí las hemos hecho un par de veces nada más. Hay hermanos que me dicen, ay, que ya no tenga razón para orar. Cada hermano tiene que ser un motivo de oración. A veces es un poquito demasiado, porque entonces tienes los hermanos de la iglesia, toda la lista que te mandan los capellanes, toda la lista de gente que tú conoces en otros estados, gente que, amigos de Facebook que ponen oración por fulano. Y entonces tú dices, wow, pero hay que concentrarse, hay que mirar primeramente a tus hermanos de la fe, los de la iglesia local, de Filipo, de Melbourne, de donde sea, y concentrarte en esa oración de tu hermano allí, de tu iglesia local, del cuerpo al que tú eres parte. Y no quiere decir que no ores por los demás. Gloria a Dios, eso quiere decir que te va a tomar tiempo orando. Porque hay mucha gente, pero no te puedes olvidar de tus hermanos. Dice Pablo, siempre en todas mis oraciones suplicando con gozo por todos ustedes. Suplicando con gozo por todos ustedes. Yo le pido a Dios suplicándole. Porque le pase el virus, porque no se vuelvan a enfermar, porque se mantengan firmes. Suplicándole a Dios porque se resuelva su problema financiero, su problema
familiar, su problema migratorio. Oro por ustedes. En primer lugar. Y Pablo lo primero que hace es dejarle ver a los filipenses que él ora por ellos. No hay nada más importante que saber que cada uno de nosotros intercede. Ay, yo te amo en Cristo. Yo te amo en Cristo. Pero a veces incluso le decimos a la gente, voy a orar por ti. O tú le das una lista de oración para que oren. Y ni la miran. Gracias, pastor, por orar por mí. ¿Estás tú orando por el pastor? Estamos orando los unos por los otros. Dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Lo que acabamos de decir al principio tiene que ver con el Evangelio. Es el Evangelio lo más importante. La comunión en Cristo, la comunión en el Evangelio es lo más importante que tenemos nosotros. Y cuando nosotros vemos que los hermanos están firmes, que los hermanos se mantienen, que los hermanos oran, que los hermanos asisten, nosotros decimos, gracias Señor por su comunión en el Evangelio. Porque en la medida que un hermano esté fuerte en el Evangelio, nuestra relación aumenta. Otros creen, otros vienen, otros oyen y dicen, wow, esta es la iglesia donde yo quiero estar, donde yo quiero servir. Aquí hay amor. Pero ¿qué? Intercedemos los unos por los otros. Hermano, no se trata de un problema de llevar nota. Oh, el hermanito ora por mí. Eso es que me quiere. Oh, yo voy a orar por el hermano porque yo lo quiero mucho. Por fulano no voy a orar porque dice que es mi hermano, pero es candela. Y me ha hecho cada cosa. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios está viendo. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Y Dios está mirando su verdadero interés. Mira eso, dice el Señor, o diría el Señor. Este pastor está orando para que yo salga del virus. Pero no le importa que yo no tenga una comunión con Cristo correctamente. No le importa que yo me vaya al infierno. No le importa que yo ande en lo que ande. Pero le dije que tenía el virus y está orando por mí. O por lo menos el pastor te dijo que estaba orando por ti. No. Pase lo que pase en tu vida. Para mí, lo más importante, lo que más garantía tiene es que tú tengas una comunión en el Evangelio. Dios es el que te va a dar, Dios es el que te va a resolver, Dios es el que te va a ayudar. Si tú estás en comunión con Él a través de Cristo. Por eso Pablo se alegra y ora porque esa comunión sea cierta, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice que desde que fundó la iglesia, la gente estaba en comunión con Dios y entre ellos. Si no hay comunión con Dios, no puede haber comunión entre nosotros. Cuando aparecen los problemas entre la gente en la iglesia, lo primero que nos damos cuenta es que hay problemas con Dios primeramente. Número 1, nuestra vida de relaciones. Número 2, nuestra vida de oración con el principal componente que tiene que ser nuestra intercesión por los hermanos. Estamos listos y dispuestos, raudos y veloces, para si acaso pedir perdón, para que no nos cojan y no nos partan rayos, o para decirle a Dios que nos dé, que nos supla, que nos saque, que nos cure y ponerle nuestras demandas. Pero, no, hermano, el cristianismo es dar. Porque es mejor dar que recibir. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios necesitaba algo de nosotros. Dios podía haber acabado con toda la creación como una vez lo hizo y volver a empezar de nuevo. Nosotros necesitamos de Él. ¿Y saben lo que Él hizo? Él dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más. El cristianismo es dar. Cuando nosotros oramos, ¿cómo manifestamos nuestra dádiva? ¿Cómo damos cuando oramos? Orando primero por los demás y después por nosotros. Dando gracias por los hermanos. Se los tengo que decir. Se los tengo que decir porque yo no los voy a engañar nunca. Y si en la medida que pueda, todos mis sentimientos se los voy a poner porque yo soy humano igual que ustedes. El domingo estábamos aquí, el miércoles estábamos bien preocupados porque sabíamos que había mucha gente enferma. El miércoles, pero es el día de oración. Y cuando empezamos a dar gracias como parte de nuestras oraciones, mi primera acción de gracias, los que estaban aquí lo vieron, fue, miré alrededor y dije, wow,
de los que siempre están en miércoles, ninguno se enfermó. Gloria a Dios. Miré y no me faltaba ni uno de los que habitualmente están aquí en miércoles. Ninguno se enfermó. Se ha enfermado, está enfermo. Aún gente enferma con un dedo roto, como la hermana Ana estaba aquí. ¡Wow! Porque ahora resulta que el COVID-19, Omicron, cualquiera de los crones, es la enfermedad más grave y más mala que hay en el mundo. Y la gente se sigue muriendo de flu, se sigue muriendo de otras cosas, pero no. Eso es lo más grave y lo más malo que hay en el mundo. Déjenme repetirle una noticia que les di el primer día. Yo les digo, yo no los engaño. Yo no tengo la culpa de después. Yo sí tengo la culpa. Bueno, mucha gente tiene la culpa, incluyéndome a mí. De que antes de venir a Cristo y dedicarme a ser siervo del Señor, éramos médicos. Y yo les voy a decir algo. Todo el mundo se va a enfermar. ¿Ok? ¿Ok? Pastor, pero entonces ¿cómo Dios? No. De la misma manera que todo el mundo se va a morir. Pero Dios proveyó algo que se llama sistema inmunológico. Y resulta que el sistema inmunológico, cuando la gente se enferma, se pone más fuerte, se protege contra eso. Todo el mundo se va a enfermar. Y tristemente, unos van a partir con el Señor, lo que es ganancia para aquellos que son de Cristo. Pero el virus llegó para quedarse. Los virus siempre han estado ahí. Cuando entran en contacto con los seres humanos, ya eso no lo echa nadie para atrás. No lo echa nadie para atrás. Pero esta prédica no es para eso. Esta prédica es para que usted aprenda que la vida cristiana tiene tres aspectos importantes. Nuestras relaciones, nuestras oraciones de intercesión por nuestros hermanos. Porque miren como lo dice ahí Pablo, repito otra vez, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la oración de Pablo es agradecido con Dios por la comunión que tienen los hermanos? Porque hermano, aunque yo ore, las cosas no dependen de mí. Esa idea de que en Santiago dice, y la oración del justo sanará al enfermo, eso no es por salud, porque eso no es verdad. Yo he orado rodilla en tierra con lágrimas en mis ojos por alguien y la persona se ha muerto. O me van a decir ustedes que oré sin fe. Puede que alguna vez haya orado sin fe, pero he orado por mucha gente con fe y la persona no se ha resuelto el problema. Pero lo que Dios mira es el corazón nuestro intercediendo por los demás. Pero lo más importante es que yo ore por su comunión en el Evangelio, su relación con Dios, su oración a Dios, su vida cristiana. Eso es lo que usted tiene. Usted no me tiene a mí ni a mis oraciones. Oh, pastor, la oración puede mucho. No, el que puede es Dios. Si está en tu vida, si tú le diste entrada, si tú lo aceptaste, si tú caminas con Él, tiene poder sobre ti. Si no, Él no se mete, eres un caballero. Que no se mete en la vida de nadie si no lo llaman. Pero cuando tenemos problemas, adiós. O si vemos a alguien con problemas, vamos para la iglesia, mira, para que resuelva tu problema. No. Yo oro e intercedo para que cada uno de ustedes, por eso es bueno que yo pueda aclarar esto a través de la carta a los Filipenses, por lo menos desde el mismo comienzo. Mi oración es para que su relación con Dios sea verdadera, sea eficaz y lleve al final, porque ese es el tercer punto, y lleve a un crecimiento en su vida cristiana. Hermano, la vida cristiana es de crecimiento. No es de pasito para atrás. Puede que haya algún paso para atrás. Puede que caigamos en alguna tentación. Pero la vida cristiana es en ascenso. Y ese es el tercer aspecto, que nosotros un día recibimos a Cristo,
Pero empezamos a caminar, a abandonar pecado, a cambiar, a mejorar nuestras relaciones, a interceder los unos por los otros y nuestra vida va en ascenso porque hay un final. ¿Saben cómo se llama eso? Santificación. Un proceso para llegar entonces a lo que se llama glorificación. Pero en este mundo, en esta tierra, tenemos que crecer en la vida cristiana. Pero los vemos que vienen a Cristo y crecer en la gracia. Ellos crecen en la grasa. Engordan, pero no en la gracia. Tú no ves que el hermano crece, tú no ves que el hermano logre, después de años, aprenderse un versículo bíblico, una promesa de Dios. Tú no ves que el hermano ore, tú no ves que el hermano lea la Biblia. Tú dices que uno va a crecer. Hermano, la Biblia no por gusto se denomina la comida espiritual. No por gusto el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se muere, se languidece, se pone raquítico el que no lee, el que no practica, el que no vive la vida cristiana. La palabra de Dios. Esta es la comida espiritual. Lo mismo le pasa si usted deja de comer, ¿qué le va a pasar? Si deja de vivir, de atender y prestar atención y leer la Biblia, va a morir espiritualmente. No hay nada más triste que un cristiano salvo espiritualmente caído. Porque sufre más que el que no cree. El que no cree, no cree. El que ha rechazado a Cristo le gusta revolcarse en el heno del puerco. Pero el que ha recibido a Cristo y se aparta y se enfría, sufre. Porque Dios al que ama disciplina. Como a hijo. Y si usted es hijo de Dios, Dios lo va a hacer sufrir. Para que usted recapacite. No hay un padre que quiera que su hijo tenga una buena relación con él. Bueno, eso es lo que quiere Dios de usted. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 14, dice, si alguno no obedeciera nuestra palabra por esta epístola, señalar al tal y no os juntáis con él para que se avergüence. Eso es con relación a las relaciones. A veces hay que avergonzar al hermano por no andar en una relación correcta. Y dice en 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido. Hay que tomar medidas con aquellos que dicen que son cristianos y no viven la vida de relación como Dios la manda. Cuando se habla de interceder los unos por los otros, dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y en Santiago 5:16 dice la Escritura, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. Ahí no está hablando de sanidad física. Está hablando de lo que es la comunión. Si la comunión con Dios está mal, usted está enfermo espiritualmente. La oración eficaz es justo, puede mucho. Y por último, el crecimiento. Usted tiene que crecer. ¿Por qué usted cree que hay maestros que se preparan, pastores que se preparan, gente que se dedica, gente que le trae una clase? Porque queremos que crezcan en la vida cristiana. Una característica, no ya tan externa como lo es las relaciones y la intercesión, es que la persona crece en la vida cristiana. Pero no eso de, yo le digo, el síndrome de la Coca-Cola. ¿Usted ha visto cuando usted abre una Coca-Cola? Ese es el principio de algunos que dicen que vienen a Cristo. Y después, ¿qué le pasa? Se le va a tocar. El cristiano tiene que crecer, tiene que avanzar. La vida cristiana es algo que cada día tú recibes más y cada día tú das más. El cristiano tiene que crecer. Dice Pablo en el versículo 6, estando confiado de esto. Por eso le digo que tiene que crecer, no le digo debe crecer, tiene que crecer. Yo estoy confiado que si usted recibió a Cristo y el Espíritu de Dios vive en usted va a crecer en la vida cristiana. Todos fallamos, nadie es perfecto, pero el ascenso es inevitable. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó en ti la buena obra? ¿Un pastor? Está muy chivado. ¿Quién la empezó en ti?
fue Jesucristo. Empezaste tu vida cristiana creyendo que eres pecador y que el pecado te aparta de Dios y que la única solución es Cristo con su sacrificio en la cruz para tener el perdón de los pecados. ¿Crees eso en tu corazón? Comenzaste la vida cristiana. Dice que Dios te da el Espíritu de Él, su Espíritu Santo. Pero eso es solo el comienzo. Ese que lo comenzó es Dios. Y ese lo va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Donde los que no han creído son condenados. Y los que creyeron van a estar con el Señor. Ese es el día de Jesucristo. Pero eso es un crecimiento. Vamos a hacer cosas. No vamos a completarlo aquí en la tierra. No. Pero vamos a ir creciendo. Porque el que vive en nosotros, el que comenzó todo esto, no se va a detener, no cambia. No miente, no engaña, no se echa para atrás, no pierde poder. Diga lo que diga el mundo de afuera, diga lo que diga el maestro de college, diga lo que diga. No va a ceder porque es Dios. Y lo que va a hacer en ti es que tú vas a crecer, crecer, crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a disfrutar más la vida cristiana. Vas a tener un mundo mejor de relaciones, vas a mejorar esas relaciones, vas a ser mejor siervo de Cristo, vas a orar mejor, vas a sentir, aún en medio de las desgracias que vengan y los problemas que vengan, vas a sentir la presencia de Dios. Eso es crecer en la vida cristiana. Fíjense ustedes en la introducción de la carta. En la introducción de la carta, como Pablo, la gente te dice, no, esa es la introducción, eso no nos dice nada teológico ni nada espiritual. ¿Verdad? Nuestras relaciones, nuestras oraciones y nuestro crecimiento. ¿Cómo es posible que tú llegues al trabajo y te pregunten, ¿dónde tú estabas ahí? Yo fui a la iglesia, me invitaron ahí a la iglesia. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cómo que no pasó nada? Y no, yo fui porque me invitaron. Me invitaron, había almuerzo y fui para allá. Pero, ¿y lo que dijeron? ¿Predicaron? ¿Qué predicaron? No, predicaron el pastor te estaba riendo, decía que no hay problema, que Dios está bien, que tú estás bien. O predicaron arrepentimiento. O hay otros que llegan y dicen, ay, fui a la iglesia, me tocó el mensaje, acepté a Cristo como mi Salvador, me voy a bautizar. Y la gente dice, wow. Pero a la semana ven que en ti que no hay ningún cambio. A los 15 días te quieres tomar la misma cantidad de cerveza, andar con la misma cantidad o más, y te dan más cerveza y más mujeres, más cerveza, más vicio, más pecado. Y entonces, al que tú le dijiste eso, dice, ¿y dónde está el poder que dice que dice que tiene el evangelio y que tiene Dios? Y yo lo veo igual. Al contrario, antes iba, ya dejó de ir. Ya no le interesa lo que se habla allí. ¿Cómo fue que me dijo que Dios, que sí, que Dios, que él creía y que él, sí, que Dios lo había salvado y ahora? No, hermano, hay un crecimiento. Hay un crecimiento. Si de verdad tú aprovechas lo que Dios te da, si de verdad tú aprovechas lo que Dios provee a través de su iglesia, si de verdad tú aprovechas lo que Dios te provee a través de la familia de la fe, tu vida cambia, tu vida se transforma. Hoy en el almuerzo vamos a estar hablando del testimonio, cómo nuestra vida, el testimonio cristiano es cómo recibimos a Cristo, cómo era nuestra vida antes de Cristo, cómo recibimos a Cristo y cómo cambió nuestra vida. Pero no me diga que hay un testimonio cristiano que le falta una de las tres partes. Muchas veces lo que falta es que decimos que eso pasó y nuestra vida no cambió. Eso no puede ser. El cambio en nuestra vida es el crecimiento en la vida cristiana. ¿Vamos a ser perfectos? No. ¿Vamos a fallar? Sí. Vamos a cometer errores, vamos incluso a pecar. Pero vamos a luchar y crecer en las cosas de Dios. ¿Cuál es tu situación esta mañana? ¿Estás dispuesto en el año que ha comenzado a vivir la vida cristiana? Con unas relaciones diferentes, con una intercesión por los hermanos, con una oración que tengan sentido, intercediendo primeramente por aquellos que son de la fe, con un crecimiento, aunque sea de un versículo bíblico. ¿Cuál es la intención? Que los niños aprendan un versículo
que nunca se lo olviden y que tengan presente lo que Dios dijo en ese versículo, porque eso es lo que tiene poder, la palabra de Dios. ¿Cuál es tu situación esta mañana? ¿No tienes a Cristo? Ok, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Nunca le has pedido perdón a Dios? Tú no puedes tener unas relaciones diferentes, tus relaciones van a seguir siendo las mismas, tú no sabes ni cómo salir de las relaciones que tienes que no te gustan y no te agradan. Esas te las ganaste. Tú no puedes orarle a Dios, si tú no tienes a Cristo, no puedes orarle a Dios, ni nadie puede interceder por ti, a no ser para salvación. Si tú no has recibido a Cristo, tú no vas a disfrutar de la vida cristiana. Para ti la vida cristiana es como hacer gárgara de arena. ¿Te has hecho gárgara de arena alguna vez? No funciona. Y te vas a apartar y te vas a ir. Pero tú no estás aquí de casa. A veces fallamos, a veces tenemos errores, a veces nos apartamos y cuando oímos de nuevo la palabra de Dios y oímos el mensaje de Dios, decimos, yo tengo que empezar otra vez. Tengo que reajustar mis relaciones, tengo que convertirme en alguien que ore, interceda por otros y tengo que crecer en la vida cristiana. Me he dado cuenta de que sí, una vez conocí de Cristo, pero he enfriado. Cualquiera que sea tu situación. A lo mejor has recibido a Cristo, todavía estás luchando con serle obediente en el bautizo. Y hoy es el día de decisiones, no es mañana ni es pasado. Dios no te trajo aquí de casualidad. Entre tanta gente, tantas cosas que hacer, tantas iglesias, a alguien trajo por primera vez, ¿verdad? A otros los trajo por enésima vez porque quieren disfrutar de la vida cristiana. Y por eso están aquí. Que el Señor me les bendiga. Vayamos al Señor en oración. Padre, bendiga.